Buenas tardes, señoritas. Continuando con Aprendo en Casa, presentación de María. En esta oportunidad, el tema que desarrollaremos es Indagamos sobre la influencia de la luz en las plantas. La competencia es Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. Y el propósito de la sesión es aplicar los pasos de la indagación científica para reconocer la importancia de la luz solar en el desarrollo de la fotosíntesis, un proceso que permite la nutrición de las plantas y la elaboración de moléculas orgánicas. Muy bien, chicas, vamos a recordar en primer lugar los pasos que comprende la indagación científica. Número 1, problematizamos situaciones. Número 2, diseñamos estrategias para hacer indagación. Número 3, recojo de datos y análisis de resultados. Y número 4, evaluamos y comunicamos datos e información. Bien, empezamos entonces con el primer paso, problematizando situaciones. Y para ello presentamos un caso. Susana ha observado que cuando coloca una maceta con una planta en una habitación con poca luz, hay cambios en la pigmentación de las hojas, después de un tiempo determinado. Ella quiere averiguar por qué sucede este cambio, ¿no? Le llama mucho la atención lo que está observando y a partir de ello va a empezar con su proceso de indagación. ¿Sabías que cuando problematizamos situaciones debemos determinar, en primer lugar, la pregunta de indagación, luego formular la hipótesis y después determinar las variables de estudio? Bien, chicas, a partir de esta observación que hizo Susana y aquello que le llama mucho la atención, ustedes ya pueden formular una pregunta. ¿Cuál podría ser la pregunta de indagación? Bien, yo les propongo una. ¿Qué sucede si a una planta le falta luz solar? Entonces, esta pregunta de indagación va a ser la que va a guiar su trabajo de investigación. Ahora, el siguiente paso es plantear tu hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Es una suposición, es una conjetura, es una posible respuesta al problema observado. Para verificar si tu hipótesis es correcta o no, tienes que realizar la experimentación. Recuerda también que la hipótesis tiene una estructura definida. Por ejemplo, se pueden utilizar los condicionantes sí, entonces. Si ocurre esto, entonces sucederá esto. Ahora te invito a formular tu hipótesis. Bien, lo siguiente que tienes que hacer es identificar las variables. Y acá recordamos los tres tipos de variables que hemos visto: la variable independiente, la variable dependiente y las variables intervinientes. Para identificar la variable independiente, tú tienes que preguntarte cuál es la causa. ¿Cuál es la causa de que ocurra esto? La respuesta, esa será la variable independiente. Para que identifiques la variable dependiente, tienes que preguntarte ¿cuál es el efecto que produce esto sobre aquello? La respuesta, eso será tu variable dependiente. Pero además tienes que también identificar las variables intervinientes, aquellas características o aspectos o elementos que pueden afectar tu experimento y que tú tienes que controlar. Por ejemplo, podría ser el tipo de maceta que vas a utilizar, el tipo de tierra, el tipo de planta. Bien. Entonces tienes este cuadro y en este cuadro vas a colocar, ya tienes la pregunta de indagación definida, vas a colocar tu hipótesis, tu variable independiente, variable dependiente y tus variables intervinientes. El segundo paso de la indagación científica es diseñar estrategias para la indagación. Ahora tú vas aquí a planificar tu experimento. Para ello, los materiales que vas a utilizar son los siguientes. Vas a considerar una planta, que puede ser una planta de un macetero que hay en tu casa o una planta de tu jardín, cartulina o papel de aluminio, un sujetador que puede ser un gancho o clip y una libreta de apuntes para que registres la información. También tienes que considerar las medidas de seguridad. Por ejemplo, el utilizar guantes como medida de protección. ¿En qué consiste el experimento que vas a realizar? De esa plantita que tú has elegido, vas a seleccionar 3 hojas.
Procura que la plantita esté en buen estado y las hojas estén también en buen estado, ¿ya? La primera hoja va a ser la hoja que se encuentra en la parte superior de la planta. La segunda hoja y la tercera hoja deben estar debajo de la primera y separadas. Lo segundo que vas a hacer es cubrir las hojas. Para cubrir tú puedes utilizar cartulina o papel de aluminio o papel de periódico también puede ser. Vas a cubrir de la siguiente manera. La primera hoja, la que está en la parte superior, la vas a cubrir totalmente por el haz y por el embés, o sea, por la parte superior y por la parte inferior. Bien tapadita la hoja con la cartulina y sujetada con el clip. La segunda hoja vas a cubrirla solamente la mitad de la hoja con la cartulina o el papel de aluminio. Solo cubres la mitad de la hoja. Y la tercera hoja también vas a cubrirla totalmente, pero la diferencia está con respecto a la primera en que tú le vas a hacer un agujero a esa cartulina. A la cartulina la vas a perforar. Una vez que está perforada, recién le cubres la hoja, de tal manera que el huequito quede en el centro de la hoja. Y listo. Está listo para que registres tus observaciones. Tenemos aquí un esquema, un dibujito que nos va a ayudar un poquito a entender cómo tenemos que preparar nuestra plantita. En la hoja que está más arriba, en la hoja que está en la parte superior, la cubres totalmente con cartulina y lo sujetas con el clip. La segunda hoja no es como la estamos observando acá, toda cubierta. Solamente la vas a cubrir la mitad de la hoja con la cartulina y la sujetas con clip. Y la tercera hoja, sí, primero perforas la hoja, le haces un huequito y luego ya cubres la hoja de tal manera que el huequito quede en el centro de la hoja. Las tres cartulinas pueden ser del mismo color, ¿ya? Considéralas del mismo color. Si es blanco, las tres que sean blancas. Bien, y expones tu macetero o tu plantita a la luz por un espacio de 7 días, ¿ya? No deben estar en la oscuridad, deben estar expuesta, la plantita debe estar expuesta a la luz. El tercer paso de la indagación es el recojo de datos y análisis de resultados. Para ello vas a utilizar este cuadro. El primer día, tú antes de que le coloques las cartulinas, vas a tomarle una foto a tu plantita y vas a realizar observaciones con respecto a la hoja. ¿En qué estado está la hoja? ¿Qué forma tiene la hoja? ¿De qué color es la hoja? Vas a registrar todas esas observaciones. Luego ya le colocas las cartulinas como hemos indicado y la dejas expuesta al sol. Al tercer día retiras las cartulinas y observas qué ocurrió, qué está pasando y por qué ocurren esos cambios. Le tomas una foto o dibujas tu plantita. La vuelves a cubrir con las cartulinas como hemos indicado. Al séptimo día, retiras las cartulinas y observas qué ha sucedido con las hojas y las comparas con respecto a los días anteriores y explicas por qué ocurren esos cambios. Dibujas tu plantita o le tomas una foto. Bien. Ahora vas a realizar tus conclusiones, vas a formular o redactar tus conclusiones. Para redactar tus conclusiones, tú tienes que tener como referencia tu pregunta de indagación. ¿Qué sucede si a una planta le falta luz solar? Ahora sí tú puedes dar la respuesta en base a los resultados de tu experimento, comparándolos o contrastándolo con la hipótesis. Contrastas la hipótesis que has formulado con los resultados del experimento. Además, también te puedes ayudar con información que encuentres en fuentes bibliográficas, información científica, y de esa manera redactas tus conclusiones. El cuarto paso de la indagación es la evaluación. Vas a evaluar las dificultades que encontraste al realizar tu trabajo y los logros que obtuviste. Y luego vas a comunicar los resultados de tu trabajo a tu familia y también
presentando tu trabajo, ¿no? Por entregas. A continuación tienes un poquito de información científica sobre lo importante que es la luz para las plantas y qué función cumple. Lo vas a leer con mucha atención porque te va a ayudar también. Va a ser un insumo más para que puedas redactar tus conclusiones. Bien, te presento la lista de cotejo. ¿Cómo vamos a evaluar tu trabajo? Cumple con responsabilidad de las actividades propuestas. Reconoce la importancia de la indagación científica en la resolución de problemas. Cumple con realizar cada paso de la indagación científica. Reflexiona sobre la importancia de la luz solar para la realización de la fotosíntesis. Presenta evidencias del trabajo de indagación realizado. Utiliza con ética los recursos TIC mostrando respeto hacia sus pares y docentes. Muy bien, chicas. Gracias por su atención. Ya saben que cualquier duda, cualquier consulta la pueden hacer con toda confianza a través de comentarios o a través de mensajería o a través del WhatsApp. Bien, chicas, entonces las animo a empezar con este proceso de indagación.